Good morning. Buenos dias. On behalf of WOLA, thank you for joining us today for our second event in our four-part series to examine the Trump administration. Bienvenidos a nuestro evento de 4 partes. Analizaremos aquí las consecuencias de la administración del presidente Trump y las consecuencias para la región. Esta mañana estoy acompañada de mis compañeros de Estados Unidos y de la región para discutir los temas importantes de corrupción y el Estado de Derecho. Tenemos aquí a Claudia Paz y Paz, quien pues no necesita introducción. Actualmente es la directora para México y Centroamérica en el Centro de Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, y también era la fiscal general de Guatemala. Bienvenida también Michael Camilleri, quien es del programa de Estado de Derecho y del Diálogo Interamericano. Bienvenido Michael. Y también a Gustavo Corriti, director de IDL Reporteros. Es una fuente mediática independiente de Perú, quien estará con nosotros en esta discusión. Antes de iniciar, solo quiero recordarles a todos que contamos con interpretación simultánea. Así que de esa manera pueden elegir su idioma de preferencia en la parte inferior de la pantalla. Por favor, envíen sus preguntas con el hashtag WOLATakingStock y también TakingWOLA en Twitter. Por favor, también no se pierdan nuestros otros 2 eventos a donde estaremos abordando otras amenazas a la democracia y también el cierre de espacios cívicos en la región, también el tema de migración. Esto será el próximo miércoles y el que le sigue a la misma hora, a las 11 este. Como hemos escuchado en esta última década, hemos visto muchísimos escándalos de corrupción en la región que aumentó también la demanda de mayor rendición de cuentas y también de transparencia. Hemos tenido a presidentes que han sido electos con la promesa de pelear contra la corrupción. Hemos visto algunas acciones judiciales y también algunos mecanismos innovadores a nivel regional, como por ejemplo el CICIG en Guatemala y MAXIG en Honduras. Pero estos esfuerzos dieron ciertos resultados. Sin embargo, vimos también algunas consecuencias más perniciosas en el gobierno y vemos que se retrocede mucho en estas promesas, en el combate de la corrupción y también el menoscabo del Estado de Derecho, y necesitamos mayor independencia del Poder Judicial porque los jueces se ven politizados y hemos visto cómo la legislatura también adopta políticas que intentan limitar la capacidad de hacer que los actores corruptos rindan cuentas. Y esto se ve también en consecuencia contra diferentes actores de la sociedad civil, también fiscales, jueces y periodistas que están protegiendo estos esfuerzos anticorrupción. Y también en la administración de Trump hemos visto que en lugar de condenar estas consecuencias perniciosas, ellos ven que esto está socavando al Poder Judicial y no se ve suficiente esfuerzo contra esto. Entonces, este es el marco general y Michael, quisiera cederte a ti la palabra primeramente porque tú lo has visto en esta región y quisiera que nos des un panorama general de lo que tú ves en términos de los esfuerzos anticorrupción y por qué ha sido tan difícil abordar esta problemática por tantas décadas. Gracias. Great to be with you. Thank you, Walla, for organizing the session. Gracias, Abuela. Es un honor estar aquí con todos. Gracias, Adriana, Claudia y Gustavo, por la invitación. Ustedes son 3 de mis héroes en términos de esta pelea contra la corrupción. Pues preguntas cómo nos va en Latinoamérica en este esfuerzo anticorrupción. Pues yo diría que no muy bien, con algunas pocas excepciones. Y yo diría que es la misma respuesta que hace algunos años. La diferencia tal vez es que hace unos años diría que la dirección de la región va en causa. Y mencionábamos esto también antes, Adriana.
y quisiera resumirlo de una manera para esta conversación diciendo que la corrupción pues es un desafío constante para muchos países de Latinoamérica. En algunos casos es endémico y su causa van desde algo histórico, pues se puede ver desde la colonia, pero no tenemos que regresar tan atrás porque no vamos a aburrir a la audiencia, pero hacer algo más contemporáneo, viendo cómo se ha permeado el Estado por parte de grupos de crimen organizado. Y vemos que el análisis riguroso del Estado de la Nación hablan de la transparencia y la percepción de la corrupción. Y me parece que estas encuestas nos dan una panorama muy desalentador, porque Chile, Uruguay, Costa Rica son excepciones en este sentido, pero el resto de la región ha fracasado. Vemos que fluctúa en la región, vemos a Venezuela, que sin duda está en la parte inferior de este panorama, pero sí, el panorama general no es muy prometedor. Y la consecuencia, como decimos, pues desde una perspectiva económica y de los servicios de gobierno, también de el bienestar, pues, y de la pandemia y del gobierno y gobernabilidad, pues el Latino Barómetro en su encuesta nos da un panorama de declive y, y esto se puede vincular directamente a algunas tendencias de corrupción y otros escándalos. Y me parece que esto es muy insidioso en la región y por esa característica, pues no mucho ha cambiado en los últimos años, pero lo que sí ha cambiado es la dirección. Porque si tomamos una fotografía de la región hace algunos años, tal vez unos 4 años, vemos que la sociedad civil se está movilizando con protestas y vemos también mecanismos híbridos muy innovadores que está trabajando, por ejemplo, en Guatemala, hasta cierto punto en Honduras, también presidentes y ejecutivos que van a la cárcel y también organizaciones que están siendo enjuiciadas. También hemos visto esfuerzos muy contundentes en Chile para prevenir la corrupción con la adopción de algunos foros que trabajan en áreas vulnerables en términos de finanzas y también foros multilaterales en las Américas, con la Cumbre de las Américas, donde se enfocan en la corrupción. Me parece que el ímpetu no se ha perdido porque vemos muchos esfuerzos valientes para poder descubrir y castigar la corrupción. En algunos casos, las innovaciones institucionales han comprobado ser eficaces y algunas otras encuestas nos dicen que la corrupción es una de las principales inquietudes y preocupaciones del pueblo. Y por eso, pues no creemos que esto ha cambiado. Y en algunos casos, pues Adriana, tú nos hablabas de las reformas del Código Penal en Honduras, que se puede ver para beneficiar a los funcionarios corruptos y cómo se está combatiendo esto con estos mecanismos. Pero para llegar a tu pregunta, pues, ¿qué ha pasado? ¿Cómo podemos explicar lo que ha sucedido? ¿Y por qué hemos visto los caminos que se han tomado? Pues daría 3 puntos a destacar. Primero, hemos tenido elecciones muy significativas, unas que han conllevado a cambios radicales en algunos casos, pero no necesariamente cambios positivos. Pues vemos que han tenido consecuencias contra la oposición, los presidentes que han estado en el gobierno y la clase política en general. Y entonces los que han estado fuera de este ámbito ahora han tenido mayor presencia en estos ámbitos, pero entre estos actores externos vemos a Bukele, a Bolsonaro, y ellos están hablando de luchar contra la corrupción, pero una vez que llegan al poder vemos que no son más eficaces contra la corrupción. En algunos casos vemos que es significativamente peor.
y vemos que son pocos los líderes que han tenido éxito en esta lucha contra la corrupción con reformas eficaces. Lo otro, Adriana, es las consecuencias perniciosas. Vemos que las redes de crimen organizado son muy resilientes. Vemos que los arrestos nos dicen mucho, los juicios en Honduras y en Guatemala, pues vemos que han podido terminar con el MASIG y el CICIG, y vemos que las instituciones que están liderando esta lucha pues se han visto en embrollos. Y también vemos la administración de Trump. Esto no es una exageración, pero tampoco debemos subestimarlo, que no se puede negar que la administración Trump no ha priorizado o tal vez activamente ha socavado estos esfuerzos contra la corrupción y para la defensa del Estado de Derecho. Y estamos en un momento muy crítico en Guatemala con la CICIG, que por una década, y Claudia y Adriana saben esto mejor que yo, que se necesitaba de mayor apoyo. Pues al inicio de la administración de Trump se daba apoyo bipartito, pero esto se abandonó y por lo tanto el gobierno de Guatemala entonces terminó con el mandato de CICIG. Y esto pudo haber sido un experimento muy innovador y muy positivo para poder unificar a las instituciones nacionales contra la corrupción. Pero me detengo con eso para dar el análisis inicial. Muchas gracias, Michael. Son muchos temas. Experiencias de Guatemala y Honduras, el trabajo de la CICIG, el trabajo de la Maxi. Y lo que vimos fue que los gobiernos de Guatemala y Honduras tomaron medidas para debilitar y luego eliminar o sacar, dar por terminado el mandato de la CICIG. En el caso de Guatemala, lo mismo sucedió en Honduras en el caso de Maxi. En el caso de El Salvador, el presidente Bukele prometió la creación de una comisión internacional para combatir la impunidad y la corrupción como parte de su campaña electoral, más diría que hasta la fecha esta no ha alcanzado las metas que se había propuesto, inicialmente. ¿Cómo describirías, ya viendo el contexto centroamericano, la situación actual para combatir la corrupción y la impunidad en estos países? Sí, bueno, gracias Adriana por la pregunta y gracias también por la invitación a compartir esta mañana sobre la situación en estos 3 países en la lucha contra la corrupción y la impunidad. También para mí es un honor estar junto con Michael y ojalá también con Gustavo. Yo creo que, por supuesto que coincido en lo que ya se ha afirmado. En primer lugar, tanto en Honduras y Guatemala, vivimos momentos inimaginables en la región de fortalecimiento del sistema de justicia, de reducción de la impunidad, de lucha contra la corrupción. Los grandes casos que hubo en Guatemala, por ejemplo, el caso en contra de el expresidente Pérez Molina, la vicepresidenta, todo el gabinete por corrupción a través de financiamiento electoral ilícito, o el caso de la primera dama en Honduras, que fue impulsado por la Maxi. Creo que fueron señales en su momento de que con voluntad política y con un apoyo sostenido de fuerzas nacionales, acompañados por la comunidad internacional, el cambio era posible. La lucha contra la corrupción, por la transparencia, en contra de la impunidad, podía ser una realidad si existía esta voluntad política, y desafortunadamente creo que ambas apuestas, ambos experimentos, tanto la CICIG como la Maxi, fueron víctimas
de su éxito. Y desafortunadamente, la alianza entre las élites económicas corruptas y las élites políticas corruptas era más profunda y más fuerte y con más poder de lo que imaginábamos, y lograron que ambas instituciones salieran de los países, tanto Sisi como en el caso de Sisi, primero sacaron al comisionado y luego no quisieron prorrogar el mandato, y en el caso de Maxi dejaron expirar el mandato sin su prórroga. ¿Qué nos queda ahora en Guatemala y en Honduras? Creo que la situación en Guatemala es una situación muy particular porque a pesar de que sacaron a la CICIG, a pesar de que sí tienen mayoría en el Parlamento, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia desafortunadamente está actuando en alianza con estos grupos pro impunidad, a pesar de que en el Ejecutivo también existen estos vínculos con las fuerzas que quieren regresar la situación al momento en que tenían privilegios y acceso ilimitado, por ejemplo, a fondos públicos para su propio beneficio y no para el beneficio de la ciudadanía. A pesar de esta situación, creo que por la labor de fiscales honestos, de jueces honestos, del Procurador de Derechos Humanos, de la Corte de Constitucionalidad, que sigue siendo independiente, de periodistas independientes, de defensoras y defensores de derechos humanos, no ha habido un retroceso en los casos que ya se habían presentado. Pero esto se debe a un gran esfuerzo por parte de estas personas que se comprometieron en la lucha por la justicia y contra de la corrupción, y un gran costo para ellos porque están sufriendo ataques de estigmatización, de criminalización, con demandas para ser destituidos los fiscales, los jueces, intentos, por ejemplo, para destituir la Corte de Constitucionalidad, desafortunadamente desde el Congreso de la República y en connivencia con la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aunque no ha existido por el momento un retroceso en los casos, ha sido con un costo enorme para estos funcionarios que siguen cumpliendo con su función aún en condiciones tan adversas, pero para quienes se requiere todo el apoyo nacional e internacional, porque son como en este momento en Guatemala el último eslabón para la protección de un debilitadísimo Estado de Derecho. Este retroceso también ha existido en Honduras. La semana pasada vimos la resolución en la que se ordena otorgarle medidas sustitutivas a la primera dama, que era uno de los casos insignia de la Maxi, argumentando un exceso en la prisión preventiva y sin que reaccionara el Ministerio Público como se esperaba, pues para que continuara con la medida privativa de libertad. Y también vemos como voces como la de la Comisión Nacional Anticorrupción son objeto de campañas también de estigmatización y de amenazas que hacen muy difícil su trabajo. Y terminando con tu pregunta, Adriana, creo que las CICIES no tiene la fuerza que tuvo en su constitución, en su mandato, que tuvo Sisi, que fue con respaldo de Naciones Unidas el más fuerte de estos órganos en contra de la impunidad y la corrupción. Tampoco tiene las posibilidades que tenía la Maxi, que era respaldada por la OEA. Tiene más bien una función de asesoría y acompañamiento. Y creo que ya que está por cumplirse un año desde su establecimiento en el país, o casi un año, es muy importante un ejercicio de transparencia y que presente qué ha logrado, qué ha hecho en este tiempo, especialmente porque hay denuncias muy fuertes en El Salvador, como también en Guatemala y en Honduras, del mal uso de los fondos que se están destinando para tanto la atención médica durante la pandemia, como para reforzar los sistemas de salud, la compra de medicamentos, etcétera. Entonces creo que sí es muy importante que en este momento, para ganar confianza y credibilidad de la ciudadanía, y porque también creo que es la obligación de cualquier organismo nacional o internacional que realice investigaciones, es necesario que explique
qué se ha hecho durante este tiempo, qué casos han avanzado, qué casos han presentado ante la justicia, en donde ha habido una mala utilización de fondos públicos, la cual existe porque ha sido denunciado por el periodismo independiente en varias ocasiones. Dejaría ahí mi respuesta, Adrián. Se me olvidó quitar el micrófono. Gracias, Claudia. Antes de seguir, solamente, just to mention that unfortunately, Gustavo is having some technical issues getting. Lamentablemente, Gustavo está teniendo problemas técnicos. Esperamos que pueda unirse al panel prontamente. Intentaremos resolverlo con él. Usted sacó a colación el apoyo político, el ímpetu, el compromiso y Michael, en tus palabras iniciales también hablabas del papel de la administración Trump. Así que vamos a desglosarlo un poco, porque por décadas, como mencionaste, teníamos mucho apoyo bipartito para estos esfuerzos anticorrupción a nivel global, pero bajo esta administración vemos que este apoyo de el gobierno se ha debilitado. A veces el presidente incluso ha halagado a estos líderes corruptos. También ha sacado a colación pues ciertas preocupaciones. Y cuando vemos esto a nivel regional, ¿cuáles son algunos de los impactos que ha tenido este retroceso en los Estados Unidos en términos de corrupción y la pelea contra la corrupción en Latinoamérica? Y para ti, Claudia, si podrías explicarnos cómo ha impactado la situación más específicamente en Centroamérica. Gracias, Adriana. Joe Biden, quien ha estado en las noticias pues un poco, a él le gusta decir que el liderazgo de Estados Unidos se basa no en el ejemplo de la potencia de Estados Unidos, sino el modelo a seguir. Y esto se ve en Latinoamérica porque vemos la historia de Estados Unidos y en relación a esta región. Y para contestar tu pregunta, pues podemos ver lo que ha sucedido internamente, que va más allá de esta conversación. Y es importante, sin embargo, que ese sea el punto de partida, porque en esta administración han estado ignorando y sistemáticamente debilitando las entidades de supervisión y de rendición de cuentas, que incluyen a los inspectores generales, y tienen un récord de también vulnerar otros mecanismos, como por ejemplo que se niegan a demostrar sus impuestos, y vemos conflicto de intereses y vemos posibles violaciones a la Constitución por algunas de sus negocios que entran en conflicto, y también millones de dólares de dólares de los contribuyentes que van a negocios del presidente, y pues también sin mencionar el proceso del juicio contra el presidente por la asistencia de un gobierno externo que tuvo influencia en las elecciones. ¿Y por qué importa esto? Pues esto no afecta solo a los ciudadanos de Estados Unidos, sino también en términos de la política exterior y el impacto para la región. Lo que vemos en términos prácticos es que aun cuando los diplomáticos americanos dicen lo correcto en términos de la corrupción y el Estado de Derecho, y vemos ese consenso bipartito, pues esto lo socava la falta de credibilidad que goza esta administración. Y vemos a funcionarios de un nivel medio que intentan trabajar contra esto. Pues solo ayer vemos a un secretario que trabaja en el hemisferio occidental, donde vemos que habla del Parlacén y que estamos hablando de los cargos contra corrupción, de exfuncionarios, y vemos también Gustavo Alejo en Guatemala, quien corruptamente
está interfiriendo con el proceso de elecciones del país. Entonces, vemos que la maquinaria de anticorrupción que se ha ido desarrollando en las últimas décadas aún funciona en algunos casos. Sin embargo, estas acciones se pueden minar por la influencia de esta administración y también la politización de estos temas de Estado de Derecho, porque estamos hablando de violación de los derechos humanos en Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y para ser claro, estos son países que merecen crítica de sus récords de violaciones contra los derechos humanos, pero esto se socava cuando tenemos a gobiernos aliados con el gobierno de Trump, pues se hacen de la vista gorda, porque incluso cuando tenemos a un expresidente como co-conspirador de narcotráfico y pues no se le está acusando, y cuando vemos apoyo a personas que son caudillos en Turquía, Filipinas y en otras partes del mundo. Y el peligro aquí, al final de cuentas, es que el daño y la erosión a la credibilidad de Estados Unidos afecta la capacidad de luchar contra la corrupción internacionalmente, y este podría ser un efecto duradero. Y es algo que escuchamos de países como Rusia y China, que parecen minar también los proyectos y movimientos en pro de los derechos humanos, porque lo ven como un vehículo para la agenda occidental. Y la administración de Trump alimenta esa crítica con sus ideologías que van en contra del derecho, Estado de Derecho. Y esto tendrá un impacto duradero, me parece, y tomará mucho tiempo llegar a corregirlo. Muchas gracias, Michael. Gustavo, I'm gusto. glad we were able to deal with the technical issues. Nos alegra que hemos podido resolver los problemas técnicos. Bienvenido. No sé si quieres contestar tú primero, Claudia, y luego le cedemos la palabra a Gustavo con preguntas más generales para que nos hable de lo que sucede en América del Sur y en Perú específicamente. Complementar lo que ya explicaba Michael, y buenos días, Gustavo, bienvenido. Creo que en la región vivimos y sufrimos el cambio de política desde Estados Unidos. Creo que el acompañamiento de la comunidad internacional en un sentido más amplio de los países amigos de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, incluso varios países latinoamericanos en la lucha contra la corrupción, fue un impulso muy importante para que se pudiera avanzar hasta el punto donde se avanzó, los grandes casos que describía en mi respuesta anterior. Y cuando esa política cambió desde Estados Unidos, creo que se inició el desmantelamiento de la CICIG, de la MAXI y de los esfuerzos que se habían realizado en la lucha contra la corrupción. Para nosotros, lo que vivimos fue, a pesar de los esfuerzos de funcionarios de carrera, como menciona Michael, es que en un momento crítico en donde el apoyo de Estados Unidos y de la Casa Blanca era indispensable, la política que primó fue lograr que los países Guatemala, Honduras y El Salvador firmaran el acuerdo de tercer país seguro. Ese era el único objetivo y pues lo lograron, pero lo lograron aún, no voy a hablar de las graves violaciones de derechos humanos que acarrea esta suscripción de convenios de tercer país seguro sobre derecho de asilo y asistencia a las personas que buscan refugio y que huyen de sus países de la violencia y también de la corrupción. Pero me voy a centrar en cómo la suscripción de estos tres acuerdos lo que llevó fue a abrazar a dos presidentes que tenían serios cuestionamientos por corrupción. El presidente Jimmy Morales, por ejemplo, estaba enfrentando varios antejuicios presentados por CICIG y la Fiscalía por su involucramiento en actos de corrupción, al igual
que los altos representantes del Ejecutivo en Honduras por corrupción, pero también por narcotráfico, como señalaba Michael. Fue condenado el hermano del presidente Juan Orlando, Tony Hernández, en una corte de Nueva York, y durante el juicio se demostró cómo el cartel de Sinaloa había entregado fuertes sumas de dinero para la campaña del presidente hondureño, y también en Guatemala los vínculos del presidente Jimmy Morales con el entonces candidato a la presidencia, ahora condenado también por una corte de Nueva York, Mario Estrada, eran no solo conocidos, sino demostrados. Entonces, no solo por privilegiar la política migratoria, que es violatoria de los derechos humanos, no solo redujo el esfuerzo anticorrupción y debilitó esos esfuerzos en un momento crucial, sino también abrazó a presidentes que estaban seriamente señalados de estar involucrados con el narcotráfico, con lo cual no solo no elimina las causas que provocan la movilidad, sino las exacerba. Es decir, limita los esfuerzos en favor de la construcción del Estado de Derecho, fortalecimiento del sistema de justicia y lucha contra el narcotráfico, cuya violencia es uno de los factores que hacen que las personas migren. Entonces, a tu respuesta, Adriana, los efectos de la política desde la Casa Blanca hacia la región han sido desastrosos. Gracias, Clau. Gustavo, bienvenido. Te voy a hacer una pregunta muy grande, pero te voy a dar más tiempo que los demás. Y primero por reconocer el gran trabajo que IDL ha hecho sobre este tema, en evidenciar los grandes escándalos de corrupción que ha enfrentado Perú. Perú es un país donde, de hecho, todos los expresidentes vivos se han visto implicados en uno de los mayores escándalos de corrupción de la región con el caso de Odebrecht. Y el actual presidente, de hecho, asumió el cargo después de la renuncia de su predecesor por acusaciones de corrupción y ha prometido impulsar una ambiciosa agenda anticorrupción. Entonces, quería iniciar primero si nos puedes decir cómo están las cosas ahora en Perú en cuanto al combate a la corrupción. Hay mucho interés también dada la experiencia de ustedes desde el trabajo periodístico, en cómo ha logrado IDL trabajar con los medios de Perú para poder sacar a la luz estos escándalos y evidenciar el grado de corrupción que se ha visto en el país y cómo se comparan estos esfuerzos con los de otros medios en otros países sobre esta temática. Y finalmente, dado que Michael y Claudia estaban hablando sobre el impacto que ha tenido el cambio de la política, este debilitamiento de lo que ha sido un apoyo bipartidista de parte del gobierno de aquí en los temas de combate a la corrupción, ¿cómo se ha visto ese impacto en el caso específico del Perú? Ok, vamos a ver hasta qué punto puedo ser conciso en las respuestas. En primer lugar, IDL Reporteros es un medio de comunicación y es un medio periodístico digital dedicado al periodismo de investigación sin fines de lucro. Y somos parte de un conjunto de nuevos medios que a lo largo de América Latina, y debo decir del mundo entero, han tenido un efecto rápido y notable en llevar adelante el periodismo de investigación que hace muy pocos años estuvo seriamente amenazado por la crisis de los medios tradicionales. Entonces, lo que hemos hecho nosotros lo ha hecho con gran distinción, por ejemplo, El Faro en El Salvador, lo ha hecho muy bien otros medios en América Latina. Y nosotros, en cuanto a la investigación del caso Lavallato, que es probablemente el caso más importante de corrupción corporativa, público-privada, en las últimas décadas en América Latina,
porque no solamente comprendió Brasil y Perú, sino toda América Latina, una de las cosas que hicimos fue precisamente hacer una red de periodistas de investigación dedicados a seguir muy de cerca esto. A nivel de reporteros, tomamos la iniciativa y esto terminó una red que, haciendo una suerte de guiño a la oficina encargada de los sobornos de Odebrecht, se llamó la Red de Periodismo de Investigación Estructurado. Y ahí figuraron periodistas de O Globo de Brasil, de La Nación de Argentina, de Uruguay, de Armando Info de Venezuela, de la prensa de Panamá, es decir, tanto de medios tradicionales como de medios nuevos, pero con con un común denominador, el estar dedicados a fondo al periodismo de investigación, y por supuesto, Quinto Elemento Lab de México. Y quisiera ahora mencionar un poco esto porque parte de la investigación que nosotros hicimos ha dado una suerte de posible fruto tardío ahora con la extradición de Lozoya, el ex ejecutivo de Pemex, de España a México. Eso es una cosa que nosotros logramos sacar como fruto del esfuerzo conjunto de investigación y que en su momento provocó, como ha sido en otros casos en América Latina, un decidido esfuerzo de encubrimiento por parte del gobierno de Peña Nieto, pero que ahora, con el cambio de gobierno, hizo posible de que se llegue a una solución que está todavía por ver si es que va a tener algún fruto. Como algún aspecto anecdótico, señalaré de que el abogado del prófugo, el que fue prófugo de Lozoya en Madrid, ha sido nada menos que el abogado Baltasar Garzón, cosa que te hace ver de que muchas cosas vas a ver en la vida, si es que vives lo suficientemente largo, y que ahora, hasta donde he podido saber, Lozoya está en una clínica privada sin que haya ningún acceso a la prensa ni tampoco a mayor información. Entonces, bueno, ahí habrá que ver qué pasa. En cuanto a lo que ha habido en América Latina y en Perú, para entrar de una vez en el tema, lo que sí diré es de que gracias a haber podido llevar adelante una investigación a fondo sobre el tema, es que entró en agenda y no hubo forma de evitarlo, porque fueron datos absolutamente contundentes y determinantes que eventualmente llevaron a cabo varias otras investigaciones concomitantes, entre ellas sobre los gravísimos niveles de corrupción que había en el Poder Judicial y en la Fiscalía de la Nación. Investigaciones concomitantes que eventualmente llevaron en conjunto de acontecimientos tormentosos dentro de la política nacional que incluyeron el suicidio de un expresidente, el cierre del anterior Congreso que estaba dominado por fuerzas cercanas a la corrupción y el avance de un equipo nuevo de investigadores de élite de la Fiscalía de la Nación que llevaron adelante el caso, a que como nunca antes en nuestra historia se haya podido hacer reformas profundas, pero no suficientes todavía en el aspecto judicial, en el aspecto fiscal, y que varios expresidentes, virtualmente casi todos los que fueron electos por elecciones populares desde 2001, hayan estado o estén comprometidos en esto. Alejandro Toledo, esperando su extradición desde Estados Unidos, Alberto Fujimori, que es anterior, preso por violaciones a derechos humanos y corrupción, Ollanta Humala, a punto de entrar en juicio, Alan García se suicidó, y Pedro Pablo Kuczynski, que fue destituido por el Congreso anterior por cosas que no tenían que ver con la corrupción, sino con el deseo de sacarlo del poder, enfrenta una investigación posterior por un serio conflicto de intereses que tuvo una compañía ligada con él, precisamente con Odebrecht, cuando él era ministro de Toledo. De tal manera que en todo eso ha habido grandes e importantes avances que, repito, lo único que nos han demostrado es que no son suficientes. Nos han demostrado que cuando se enfrenta finalmente los resultados de una corrupción endémica que se ha construido dentro de los márgenes no escritos de las instituciones a lo largo de decenios, es un largo problema llegar a las formas de no solamente llevar a los tribunales
sino también cambiar por completo los procedimientos y la cultura de la nación. Yo creo de que eso es posible, yo creo de que eso puede hacerse y veo de que en varios lugares se ha conseguido. Ahora, la lucha anticorrupción acá en el Perú no se ha afectado sustantivamente por el gobierno de Trump. Hay ese viejo dicho que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Nosotros estamos lejos de los dos. Entonces, gracias a eso, yo diría de que no ha habido ninguna presión ni para traernos migrantes de regreso, ni para nada. De tal manera de que no han sido un jugador, un player importante. Lo único que sí debo decir es que para la investigación al nivel regional, hemisférico, que se hizo sobre el caso Lavallato y más específicamente dentro de él sobre Odebrecht, la intervención del Departamento de Justicia, del DOJ en determinado momento de forzar un acuerdo de reconocimiento de culpas, de confesión masiva a cambio de sanciones por parte de Odebrecht fue sumamente importante, juntamente con la cooperación de las autoridades suizas y, por supuesto, del espectacular trabajo que llevaron a cabo los de la Forza de Tarefa de Curitiba en Brasil para seguir adelante con eso. Después ha habido otros problemas relacionados con ese grupo, pero cada cosa lo podemos discutir en su momento. Y ahora, la situación actual es la siguiente. En el Perú, como en gran parte de América Latina, la plaga, la peste, ha tomado la centralidad de nuestros asuntos y ha puesto una suerte de cortina sobre todo el resto, sobre todo lo demás. El efecto que ha tenido sobre el Perú es brutal. Básicamente le ha roto los huesos a la economía, nos ha tirado atrás 5 o 6 años en 2 o 3 meses, ha causado casi tantos muertos como los que hubo en la guerra interna con Sendero Luminoso en el lapso de unos pocos meses, y en medio de un no encontrar las respuestas adecuadas para eso, estamos todavía en medio de la tormenta. No han aflojado la intensidad de los contagios, en fin, hay variaciones regionales que se van dando, pero continuamos enfrentando a ello. Y yo creo de que tanto aquí en el Perú como en América Latina y en el resto del mundo es muy, pero muy importante estar extremadamente alertas frente a los riesgos que la plaga pone frente a la gobernabilidad democrática. Yo creo que ya las democracias están bajo acoso, bajo asedio en virtualmente todo el mundo. Y que este factor adicional va a ser uno de suma gravedad y para el que debemos estar en gran alerta y estableciendo las maneras y las formas mediante la cual se pueda demostrar que las democracias son capaces y más eficaces de lidiar con grandes tragedias masivas como la del pandemia del COVID-19. Gracias, Gustavo, por ese panorama muy alentador. We are getting close to time, so I want to, I guess, look more toward. Bueno, ahora pasamos a COVID y entonces vamos a ver hacia el futuro. Y Michael, quisiera que veamos una mejora en la política de Estados Unidos y también el impacto que hemos visto en términos internacionales. Ya mencionó Gustavo el Departamento de Justicia y su impacto en la región, pero también la IFI, la IFI y también la Cumbre de las Américas que mencionaste tú y otros mecanismos. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido esto y también cómo podemos abordar esto en términos de la política de Estados Unidos? Gracias, Adriana. Saludos, Gustavo. Bueno, intentaré cubrir ambas partes de manera sucinta.
Pues me parece que las noticias en ese sentido pues son más alentadoras porque así como decía Gustavo, el AFCPA, la IFI y pues esto ve cómo estamos abordando la corrupción en Latinoamérica y este es un poder blando que no se está apreciando lo suficiente. Y esto lo hemos visto en el caso de Odebrecht y se podría hacer más en términos de la aplicación de la ley, pero también cómo podemos colaborar con fiscales en los países de Latinoamérica para exponer estas redes de crimen organizado y cómo brindar mayor apoyo a los fiscales en estos casos. Lo hemos visto ya en Brasil y Perú, pero tal vez no tanto como podríamos en otras partes. Y sí, este es en términos de la estructura institucional de Estados Unidos que podría ser parte de la agenda a futuro. Ahora sí, mencionábamos la Cumbre de las Américas y esto fue alentador por su enfoque. Y esa es la democracia o los gobiernos democráticos contra la corrupción. Y entonces ahí vemos el compromiso de los gobernantes para con esto. Y vemos más de 50 compromisos que surgieron ahí anticorrupción y puede ser que sea una aspiración y que tal vez los mecanismos de aplicación no son tan fuertes y necesitan trabajo, pero sin embargo me parece que existe un espacio a nivel multilateral donde se puede impulsar esto aún más. Y las IFIs, pues lo que puedo decir es que el BID funge una labor importante, porque si regresamos a unos años atrás, estaba criticando al BID y estos bancos de desarrollo porque estaban omitiendo o estaban ignorando estas preocupaciones, pero ahora vemos que se ven más sensibles y más conscientes, por ejemplo, con Odebrecht y también otras firmas y cómo están estableciendo un mapa y una plataforma con el mapeo de estas inversiones y también cómo están proporcionando mejor transparencia a los gastos de los gobiernos. Y eso se ve en ese liderazgo. Y también tenemos peritos que han sido convocados por el presidente Moreno y es un equipo estelar que está trabajando contra la corrupción, brindando soluciones en ese sentido. Y eso en el corto plazo. Y estamos trabajando con el BID en términos de financiamientos y proyectos que se enfoca en la adquisición de diferentes obras de infraestructura que han sido los que han estado más involucrados en estos escándalos, como lo fue Odebrecht. Y tendremos también un nuevo presidente en el BID y me parece que el BID necesita continuar en este camino como un aliado y que el próximo, bueno, y sabiendo que el candidato para la presidencia del BID lo presenta la administración Trump, pues no sabemos aún si la prioridad será la corrupción y el Estado de Derecho, pues es un riesgo. Se deben hacer esas preguntas antes que asume esa posición. Y luego podemos hablar de esto, Adriana, si queda tiempo, pero me parece que Estados Unidos necesita liderar, por ejemplo, con su ejemplo y también trabajando a favor del Estado de Derecho y también apoyar a las CICIGs del mundo y los líderes de la sociedad civil, periodistas y personas como Gustavo. Y necesitamos también aplicar esas herramientas únicas de los Estados Unidos, ya sean las condiciones que se pueden emplear en mecanismos en Centroamérica, por ejemplo. Me parece que es un papel muy importante el que funge Estados Unidos si estamos en el lado correcto de la historia. Y
Me detengo con eso para escuchar más de Claudia y Gustavo. Muchas gracias, Michael. Claudia y Gustavo, desde la perspectiva de ustedes, y si tuvieran la banderita mágica, ¿cómo podría la política exterior de Estados Unidos tomar nuevamente ese liderazgo que mencionaba Michael? ¿Cuáles deberían ser las prioridades para poder impulsar una nueva política estratégica centrada en el combate a la corrupción? No sé, Claudia, ¿quieres empezar o Gustavo? Claudia. Si quieres, empiezo. Creo que ahorita, en este momento que estamos viviendo, como decía, un poco de crisis en la región, donde los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la impunidad están teniendo importantes retrocesos, creo que lo crucial y urgente son el acompañamiento político y comunicacional a los funcionarios que están liderando aún la lucha contra la corrupción en estos países. Diría los funcionarios fiscales, jueces, magistrados en Guatemala. En Honduras mencionaría la Comisión Nacional contra la Corrupción, pero también el periodismo independiente que está siendo asediado. Recién Gustavo mencionaba El Faro, pero también la revista Factum y otros periodistas en El Salvador han tenido ataques, sobre todo de estigmatización, pero también recientemente de amenazas, robos y amenazas de criminalización por denunciar la corrupción. Entonces, aquello que se pueda hacer desde el Departamento de Estado, desde el Congreso y el Senado, para acompañar y proteger a estas personas en estos 3 países centroamericanos, creo que es muy, muy importante y en este momento diría que es urgente. Viéndolo más a mediano plazo, creo que, como ya lo mencionaba Michael, desde el Departamento de Justicia se tienen distintas herramientas, desde investigaciones conjuntas como las que realizamos en mi época cuando era fiscal general, que nos permitieron, por ejemplo, en temas de narcotráfico, ir no solo contra los líderes, sino contra las redes completas de organizaciones criminales como los Zetas que operaban en Guatemala, hasta también como se ha hecho solicitudes de extradición de importantes líderes en temas de corrupción o de narcotráfico. Y no dejaría de lado acciones que han funcionado, por ejemplo, en Nicaragua, en Guatemala, que son sanciones específicas contra personas que están vinculadas contra la corrupción. Menciono un ejemplo que ya se dijo, como Gustavo Alejos en Guatemala, pero también importantes personas que articulan y familiares del presidente Ortega en Nicaragua y la confiscación, por supuesto, de bienes. Por el tiempo yo le cedería el micrófono a Gustavo. Gustavo, tienes 2 minutos. Es muy bueno. Primero, ¿qué puede hacer Estados Unidos para ayudar a la lucha anticorrupción? Me imagino que elegir un nuevo presidente para empezar. Y esperar y tratar de que el nuevo presidente comprenda todo lo que significa dirigir moral y prácticamente una superpotencia en relación con esos temas. Pues, los gobiernos democráticos, aunque no tienen el récord lamentable, deprimente de Trump en relación con esto, lo que sí han tenido es muchas posturas diferentes donde puede verse un jugar a dos manos, una cierta hipocresía dentro de lo político, en donde el apoyo a ciertos valores no ha ido acompañado por acciones, por ejemplo, en los aspectos de negocios, en los aspectos de presión en términos favorables en la relación bilateral. Yo, y como podría entrar en muchos detalles, pero dado los 2 minutos que tengo, que me imagino que ya corre el tiempo, lo voy dejando ahí. Pero en el caso de que haya un nuevo presidente democrático con ideas claras y que sepa de que una de sus principales tareas es cambiar
en este momento, no solamente en América Latina, en el hemisferio, sino en el mundo, el retroceso de las democracias, por un avance de las democracias, donde lo fundamental es poder demostrar al mundo entero que las democracias sirven para mejorar la gobernabilidad y la felicidad de la gente cuando se llevan a cabo con criterios pragmáticos, adecuados a cada circunstancia. Porque si solamente quedan en el servicio algunos cuantos temas, eventualmente, en muchos casos, van a fracasar por incapacidad. En el caso de América Latina, hay, por supuesto, hacer, como lo dijo Michael, que el Foreign Corrupt Practices Act se pueda ampliar, expandir hacia aspectos mucho más prácticos y operativos, que en algunos casos se han dado, pero todos en forma no abierta, no informal. A su turno, por supuesto, retornar algunas de las cosas en la medida de lo posible que se han dejado de lado. La salida del CICIG ha sido uno de los grandes retrocesos a la lucha anticorrupción en América Latina. Luego, entender de que hay un crecimiento de una derecha reaccionaria con un apoyo popular que no tenía antes en toda América Latina, parte importante de la cual está predicada en el crecimiento de ciertas sectas protestantes que han entrado en el Perú y en varios otros países de América Latina, en Centroamérica, en Brasil, han entrado en contacto, en sincronización con las fuerzas derechistas tradicionales, incluso las de la ultraderecha de la Iglesia Católica, para llevar a cabo acciones conjuntas, que han utilizado masivamente los medios y la desinformación para la lucha y el descrédito de aquellas personas que están en la investigación. Todos los que estamos en esto hemos tenido que enfrentar sostenidamente esos aspectos, pero además lo que han inducido es a una suerte de retracción de buena parte de la gente que apoya esos valores. Y entonces las cosas son largas. En El Salvador, por ejemplo, el presidente Bukele ha lanzado una ofensiva directa contra los directivos y los periodistas de la revista El Faro, apelando a un conjunto grueso y grosero de calumnias que son seguidas judicial y fiscalmente. En Panamá, dos ex enemigos, pero unidos por el factor común de la corrupción, los expresidentes Pérez Valladares y Martinelli, se han unido para acosar al diario La Prensa y lograr el embargo, el secuestro, si ustedes quieren, de las cuentas bancarias para tratar de sofocar financieramente al periódico más importante de Panamá y decisivo en la lucha contra la corrupción. Y lo mismo ha sucedido en varios otros países y en varias otras naciones. De tal manera de que el apoyo a la lucha anticorrupción tiene muchísimos aspectos que son propios, inherentes a ella, entre los cuales están algunos de los que hemos mencionado. Pero también es muy importante el apoyo a la gobernabilidad democrática y al crecimiento de una democracia, el poder ayudar en todos los mecanismos que demuestren, ayuden y enseñen a que la democracia puede ser el sistema más eficaz en llevar progreso a la gente. Una democracia que se construya sobre sociedades que tienen diferencias obscenas en los niveles sociales, en los niveles de ingreso y todo eso, y que se demuestran en momentos de crisis como cuestiones de vida o muerte, tales como ahora está sucediendo con la pandemia, son democracias que a la larga van a tener y llevar adelante siempre fragilidades inherentes que las podrán hacer eventualmente colapsar. De tal manera que esas dos cosas serán sumamente importantes en su momento, y yo creo que ya me pasé largo los 2 minutos, o me equivoco. Gracias. Thank you, Michael, Gustavo, Claudia. I think we can talk about this for hours. Muchas gracias, Gustavo, Claudia y Michael. Creo que podemos hablar de esto por horas. Pero sí, como han destacado, queda claro que esto es algo endémico, sistémico y pareciera perenne. Y es un desafío pues que se ha
visto por décadas con muchos factores, muchas causas y consecuencias devastadoras, como han descrito ustedes, tanto para la economía como para la capacidad del gobierno y para la democracia, como destacaba Gustavo, particularmente ahora con la pandemia y el impacto que estamos viendo está tenido en la región y por lo tanto requerimos de mayor rendición de cuentas y transparencia en términos de cómo responden los gobiernos a la pandemia. Hemos hablado de el progreso que se hizo hace algunos años en la región, en Centroamérica, con el apoyo del MAXI, del CICIG y el papel de los periodistas en Perú y otros países, pero como estamos viendo ahora también los efectos que pueden ser muy perniciosos y también la resiliencia que han tenido las redes corruptas. Y vemos el status quo de otros sectores que se han aliado en contra de estos esfuerzos importantes y el papel que funge la administración Trump, donde vemos apoyo bipartito contundente, pero que luego se repriorizaron estos temas que llevó a muchos impactos como en Centroamérica, donde muchos esfuerzos se tiraron por la borda. Y esto regresa a lo que decía Michael sobre la rendición de cuentas de Estados Unidos y su responsabilidad para la lucha contra la corrupción a nivel global. También han mencionado factores clave en términos del uso del poder blando y también las entidades internacionales y regionales, cómo Estados Unidos debe liderar con su ejemplo y apoyar estos esfuerzos contra la corrupción y el Estado de Derecho que mencionó Gustavo. Pero como Claudia mencionaba, tenemos excelentes jueces y fiscales que continúan avanzando en estos casos muy importantes. Vemos los periodistas de investigación que también están bajo asedio en la sociedad y cómo necesitan de nuestro apoyo para poder seguir peleando contra la corrupción, y esto se ve en esta democracia y en el Estado de Derecho que deseamos. Bueno, sé que podemos continuar por días, pero necesitamos concluir con eso. Muchísimas gracias, Claudia, Michael y Gustavo. Para recordarles, tenemos un tercer evento el próximo miércoles y ahí estaremos hablando de las amenazas a las normas democráticas y también el cierre del espacio cívico en América Latina. Y con eso concluimos nuestra sesión. Muchas gracias.